Vamos a ver cómo obtener perspectivas complicadas de objetos sin necesidad de hacer el dibujo, o sea, simplemente teniendo proyecciones. Entonces tenemos, imaginemos por ejemplo una botella. Una botella es sintéticamente un cilindro y ese cilindro a lo mejor tiene luego una semiesfera que está enlazado a ella y luego tiene otro cilindro. Y por último aquí abajo un trozo de toro que, bueno, sintéticamente se puede considerar que es la botella más el cilindro más la semiesfera, nada más. Entonces si queremos obtener una perspectiva caballera, militar, asonométrica y cónica de esta figura sin tener que hacer nada, que nos lo haga todo un objeto, puede ser un punto de luz o el sol, pues hacemos lo siguiente. Entonces, para obtener la perspectiva caballera del objeto, bueno, vamos a empezar por la más sencilla. La más sencilla, colocamos la botella en posición vertical y dejemos que le ilumine el sol lateralmente, entonces se proyecta aquí según una circunferencia, luego se proyecta el cilindro según la forma cilíndrica, luego la esfera se proyecta según una elipse y luego el cilindro se proyectará sobre el suelo también aquí según una elipse. Bueno, pues aquí vemos que en realidad esto que nos sale en un plano, al colocar el objeto así en vertical, al proyectarlo, pues aparece en realidad como la perspectiva militar de un objeto. En este caso la perspectiva militar de la botella. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto, al ser una circunferencia y proyectarse mediante paralelas en un plano que es paralelo al plano, en realidad paralelo al plano de la base de la botella, pues si esto es una circunferencia, que lo será, se proyecta según una circunferencia. Si esta línea imaginaria que enlaza el cilindro con la semiesfera es una circunferencia, se proyectará aquí también según una circunferencia. Si esto, por ejemplo, tiene aquí una etiqueta, que es un trozo de papel cilíndrico, pues también quedará restringido ahí a esta circunferencia de la semiesfera, ¿no? Bueno, como vemos, acabamos de obtener al proyectar esa figura de una forma oblicua, o sea, con luz solar y mediante paralelas, una perspectiva militar del objeto. Si quiero obtener la perspectiva militar de esto, por ejemplo, pues su sombra que proyecta pues será la circunferencia en verdadera forma. Ahora ya no lo dibujo en perspectiva, circunferencia en perspectiva, circunferencia en verdadera forma al tamaño real, aquí lo pongo más pequeño para que me quepan luego otros dibujos, circunferencia superior en verdadera forma, contorno de la figura y luego esto está en un plano ligeramente más alto, circunferencia, y arriba esto casi es un cilindro, se estrecha ligeramente. Bueno, tenemos ahí ya la militar del objeto, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es ponerlo paralelo al papel y la sombra provoca esto. ¿Cuál es el inconveniente? Si la figura es de cristal tenemos todo, pero si la figura es opaca, la sombra va a ser solo el contorno, es el inconveniente que tenemos. Bueno, tenemos aquí la militar. ¿Cómo hacemos la caballera? Pues cogemos este plano y lo proyectamos de manera que ponemos el plano de proyección, por ejemplo, aquí. Entonces al poner el plano de proyección aquí detrás, la sombra que se produce pues será esta, nos imaginamos. Entonces lo ponemos detrás, aquí tenemos el cilindro, entonces al proyectarlo de forma oblicua pues saldrá aquí esto elíptico, luego el contorno de la esfera va a ser también elíptico y luego esto elíptico. Ahí tenemos ya la caballera. O sea que basta con poner un plano y proyectarlo sobre ese plano de manera que sea paralelo al eje de la figura, pero por ejemplo que se proyecte de una forma no ortogonal sino oblicua sobre el plano. ¿Vale? Entonces ya tendremos, creo que estaba saliendo fuera, tendremos al proyectarlo de forma oblicua sobre un plano, imaginamos que el sol sigue esta dirección y lo estamos proyectando sobre este plano. Entonces la circunferencia inferior es elipse, se proyecta, se transforma en elipse. Esta de aquí también, la semiesfera, se convierte su contorno en una elipse. Y todas las circunferencias estas se transforman en elipses todas que siguen la misma dirección oblicua, todas. Entonces tenemos ya la perspectiva caballera del objeto. ¿Vale? Entonces hemos hecho la militar, ahora hemos hecho la caballera.
iremos, no es que la hayamos hecho, es que en realidad la sombra que produce es directamente la caballera, poniendo el plano paralelo al eje de revolución y de manera que el sol proyecta oblicuamente. Si ahora queremos obtener una sonometría, pues tenemos que colocar el papel y el objeto. Lo normal es que lo coloquemos no así ortogonal, porque si no parece que tenemos un alzado, aunque también podría ser una sonometría. Lo colocamos oblicuo el objeto, pero hacemos que los rayos solares incidan perpendicularmente al papel. Entonces, al proyectar la figura, su sombra, perpendicular al papel, tenemos lo siguiente. Tenemos el objeto, la semiesfera, el cilindro, y aquí abajo cortado el cilindro. Entonces decía, proyectábamos ortogonalmente contra el papel. Entonces tenemos que aquí esta línea es perpendicular al papel y por tanto ya me salen las elipses de esta manera. La semiesfera se transforma el contorno en una circunferencia y luego todas las elipses son perfectamente simétricas y sus ejes principales son ortogonales. O sea, entonces podemos pensar, si por ejemplo el sol sigue esta dirección los rayos, pues lo único que hago es colocar esto oblicuo y hacer que los rayos sean perpendiculares al papel. Entonces la perspectiva, pues siempre me saldrá las elipses, todas siempre proporcionales. La esfera, al proyectar una esfera de forma ortogonal a un plano, ya no sale como aquí, elíptica. En este caso la esfera pues saldrá siempre de contorno de circunferencia en la sonometría. Y todas las elipses, como decía, perfectamente ortogonales. Bueno, tengo ya la sonometría. ¿De qué depende que sea isométrica, dimétrica o trimétrica? Pues la colocación. En un caso como este, quizás no se distinga tanto como en una fila. Si realmente al proyectarlo los tres ángulos se proyectan igualmente, dejando ver el mismo ángulo de cada lado, pues tengo la isométrica. Si lo proyecto de una forma que se ve mucho más una cara y las tres son distintas, tengo la trimétrica. Si dos son iguales, tengo dimétrica. Bueno, por último la cónica, en vez de coger luz solar como caballera, tengo la sonometría de la caballera y la militar, lo que tendría que coger es luz puntual. Con una lámpara proyectaría cualquier objeto. Entonces cojo el objeto, mismo el que tenemos aquí, la luz está, al proyectarlo ya me saldría la perspectiva. O sea que en realidad la sombra del objeto sería, por ejemplo, esto, ¿no? Y ya tendría entonces la cónica. O sea que aquí lo que necesito es proyectar desde un punto y entonces se distorsionan las caras, como pasa en la cónica. Que en realidad lo que está más cerca queda más grande que lo que está más lejos, ¿no? O sea que la cónica siempre me exige una luz puntual. La tengo que crear, por ejemplo, en casa con una bombilla o una lámpara. Mientras que las asonometrías, la caballera, la militar o las proyecciones diédricas siempre las puedo obtener directamente con la luz solar, ya que la luz solar son rayos paralelos, por ser muy alejados se consideran perfectamente paralelos, y entonces según proyecte los rayos perpendicularmente tendré asonometría. Siempre paralelos, aquí perpendicular, aquí oblicua y aquí oblicua. ¿Cuál es la diferencia? Pues los ejes. En realidad aquí mantuve una cara paralela al plano, mientras que aquí lo que hice fue mantener el eje de revolución paralelo al plano, proyectando oblicuamente. Pero bueno, siempre tenemos la perpendicularidad en el caso de la sonometría, mediante paralelas siempre, las asonometrías, y estas también mediante paralelas, o sea, luz solar, pero de forma oblicua en este caso, y en este caso una cara paralela al plano del papel. De esa manera puedo obtener cualquier perspectiva de cualquier objeto siempre como obtención de las sombras de ese objeto. Si el objeto es transparente, translúcido, de cristal, entonces me puede proyectar las sombras y me produce ya la perspectiva, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, el caso de un vaso. Un vaso en militar sería, pues por ejemplo, un cilindro o un cono. Si la parte superior del vaso es mayor, pues esta sería la perspectiva militar. Como vemos, sería la sombra que proyecta un vaso sobre el suelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que salga esta sombra? Pues colocar el vaso de manera que la base sea paralela al plano de papel. Entonces, al proyectar el sol, la sombra me produce la perspectiva militar del objeto. Bueno, pues es una forma práctica de entender
cuando nos preguntan, ¿y una esfera en axonometría tiene por contorno una circunferencia o una elipse? Podemos saber que siempre tiene de contorno una circunferencia, porque entonces es una proyección ortogonal. Si proyecto una esfera ortogonalmente a un plano, entonces tengo la esfera, al proyectarla mediante perpendiculares a un plano, corta el plano según una circunferencia siempre, ya que el plano es siempre perpendicular a las líneas de proyección de esa esfera. Por tanto, siempre en axonometría me sale esto, mientras que en las caballeras o en la militar puede darse el caso de algún detalle que salga con forma elíptica porque tenga otra dirección. Pero bueno, por regla general, cualquier circunferencia que es paralela al plano siempre sale circunferencia. Mientras que si es oblicua no saldrá elipse.